Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Querida familia, muy buenos días. Les saluda Adolfo Cagua de la ciudad de Guayaquil. Soy el director de la iglesia City Letamendia. Esta semana estamos estudiando la palabra de Dios como alimento y cómo debemos alimentarnos correctamente. El alimento básico para el cristiano, hemos manifestado, es y debe ser la palabra de Dios. Por eso nuestra vida dependerá de cuánto la conozcamos y la obedezcamos. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, se hace necesario que aprendamos a comunicarnos con Dios y alimentarnos a través de su palabra diariamente. Hemos visto entonces que una de las formas de podernos alimentar es oír la palabra de Dios. Y ustedes me van a preguntar, como les decía hace unos días atrás, ¿por qué es importante oír la palabra de Dios? Porque es para crecer en la fe. Según Romanos capítulo 10, versículo 17. De modo que la fe sigue al oído. A su vez el oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Ahí vemos la razón importante de oír la palabra de Dios, para crecer en la fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Asimismo, que otra de las formas de tomar el alimento era leer la palabra de Dios. Y nos enseñaban, sí, que nosotros necesitamos leer la palabra de Dios para formar hábitos y costumbres en nuestra vida, y así de esta forma se manifiesta el carácter de Cristo. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo, ¿sí? Lo necesario que era leer, y lo veíamos en Lucas 4, 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hijo de Dios, era necesario que implementamos como un alimento espiritual leer diariamente la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender lo importante que es la otra forma de nosotros alimentarnos de una forma adecuada. Y esto es estudiar la palabra de Dios. La pregunta que les hago a ustedes, por ejemplo, ¿a qué nos exhorta el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39? La palabra de Dios nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora entendemos que es necesario estudiar la palabra de Dios para conocerle más y más, porque entre más la estudiemos, más le conoceremos a Él y creceremos espiritualmente. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros el ejemplo que nos dan los cristianos de Berea. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, del versículo 10 al 11, la palabra de Dios dice: inmediatamente de noche, los hermanos enviaron a Pablo, así como a Silas, hacia Berea. Y estos, al llegar, entraron en la sinagoga de los judíos. 11, y póngale atención. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las Escrituras diariamente. En cuanto a si estas cosas eran así, vemos entonces la importancia que es estudiar la palabra de Dios. Pero también hay un significado muy especial que nos lleva a nosotros a una reflexión, que por qué es necesario estudiar la palabra de Dios, estudiarla. Y esto le digo que es para una edificación personal, por eso es necesario. Por miles de años la Biblia ha sido leída no solo como historia, y quizás también como la palabra de Dios. Pero también es necesario decirle a ustedes que para una edificación personal se tiene que estudiar la palabra de Dios. Esta, por supuesto, debe ser la razón más significativa para estudiar la Biblia, para aquellos que creen en Dios.
Pero la Biblia también es sorprendentemente edificante para aquellos que no creen. Está llena de individuos que se enfrentan, digo yo, a problemas morales, desafíos de vida y, francamente, situaciones que son aplicables incluso hoy en día. Como escribió Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 al 17. La palabra de Dios nos enseña y dice: todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Vemos entonces que la Biblia está disponible para que aprendamos no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel personal y emocional. Por eso es necesario, digo yo, estudiar la palabra de Dios para una edificación personal. Pero también es bueno estudiar la palabra de Dios porque con esto nos permite ayudar a otros. Sí, Señor, la Biblia no es solo para que la guardemos para nosotros como individuos, también es útil para ayudar a otros. Sí, Señor, porque ganando siglos de sabiduría, así de esta forma podemos ayudar a otros, estudiando la Biblia. Estudiar la Biblia para ayudar a otros no es solamente para ministros, pastores o maestros, sino que es algo que todos pueden hacer. Sabiendo lo que la Biblia dice sobre diferentes temas, podemos ayudar a otros en circunstancias incluso difíciles, llevarlos a animar y así sucesivamente. Las personas inspiradas por Dios registraron las palabras que componen la Biblia, comunicando así lo que los teólogos llaman la revelación especial. En otras palabras, Dios ha escogido revelarse no solo a través de la creación y la conciencia, sino también especialmente a través de Jesús y a través de su palabra. El estudio de la Biblia, pónganle atención, por lo tanto, es algo natural para aquellos que aman a Dios y desean seguirlo. Pero también les puedo decir a ustedes que estudiar la palabra es para conocer mejor a Papá Dios, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, estudiarla es y debe ser una manera de conocer mejor a Dios. A través de su palabra llegamos a conocer no solo la naturaleza y los atributos de Dios, sino que también llegamos a entender su plan para con cada uno de nosotros. En un sentido más amplio también llegamos a conocer el plan de Dios en la historia, su soberanía, su providencia, su amor y más todavía. Hay tanto que nosotros podemos aprender acerca de Dios. Sí, señores, porque aparte de la Biblia, con ella podemos conocer mejor a Dios, lo cual es el fin del hombre. También les digo a ustedes, señores, que estudiar la palabra de Dios como un alimento en nuestra vida nos lleva también a evitar el error. Estudiar la Biblia, señores, también nos ayuda a evitar errores teológicos, digo yo. La Biblia nos enseña en primera de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, 16. Y mucho ojo lo que me enseña. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvas a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, las palabras inspiradas que contienen nos ayudarán a evitar el error. Sí, señores, a todo aquel que enseña. En este mundo que nosotros estamos viviendo, un mundo, digo yo, pluralista, con muchas ideas religiosas y no religiosas, compitiendo por la atención, el estudio de la Biblia nos proporciona una base firme en la verdad de Dios en lugar de los errores del mundo. Hijo de Dios, conocer la Biblia también nos ayuda a responder al error y a las preguntas que los escépticos y otros pueden tener al respecto. Pero tiene que ser estudiándola diariamente, profundizando en el tema, para que de esta forma nosotros podamos crecer y poder enseñar como nos enseña. Entonces, como hemos visto, estudiar la Biblia es importante por varias razones. La Biblia no es solo para teólogos, he dicho, y eruditos, más bien es la palabra de Dios en un lenguaje sencillo destinado a todos. La importancia de tu estudio bíblico y su relevancia en la vida diaria
va a ver usted el cambio que tanto necesitamos. Por eso digo, una de estas formas de darnos ese alimento espiritual es que hagamos un hábito del estudio de la Biblia. Nos enseña su palabra, que la Biblia es la palabra inspirada y autorizada de Dios, que nos ayuda a edificarnos para que podamos servir, amar y glorificar a Dios y a su Hijo Jesucristo, como debemos hacerlo. Querida familia, entonces, ¿qué es lo que nos toca? Aprender, ¿sí? ¿Y cómo podemos aprender más y más acerca del Señor Jesucristo? Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ahora estudiar la palabra de Dios, estudiarla con ahínco, para, digo yo, hacerle frente a todas las sinsabores de la vida, que esto es útil y necesario. Continuaremos el día de mañana en el estudio de una verdadera alimentación espiritual. Vamos a orar. Demos gracias a Dios por este tiempo. Demos gracias a Dios por su amor, su misericordia y su bondad. Demos gracias a Papá porque nos permite de una u otra forma alimentarnos y sabernos alimentar espiritualmente. Sí, Señor, te damos gracias, Papá Dios, porque tu palabra es poder para salvación de todo aquel que cree. Y yo creo, Papá Dios, que a través de tu palabra, como el alimento espiritual en mi vida y la forma correcta de alimentarme, podríamos llegar a la salvación. No solamente mía, sino también la de mi familia. Gracias te doy, Papá Dios, por este tiempo. Gracias, Padre Rey, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Permítenos seguir adelante, Papá Dios. Gracias te damos. Querida familia, Dios me los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.